Muy bien, otra vez el Señor, como siempre decimos, nos da la oportunidad de compartir algo de su palabra para poder edificar a los hermanos y ayudarles despertando el deseo de conocer más del Señor. Vamos a la lección número 3 y estamos tratando de ver algunas consideraciones acerca del Evangelio, cómo aparece en la Biblia y qué debemos entender cuando leemos el término Evangelio en la Biblia. Muy bien, en el punto 1, con el contenido a desarrollar, estamos tratando de definir bíblicamente este término y hemos tratado de mirar primero en el hebreo cómo se usaba la palabra, luego hemos estado mirando algunos textos en el griego y pudimos definir lo que era un evangelista, lo que es el Evangelio, y hemos tratado también de ver algunos textos bíblicos para ver cómo se usó el término. Pero hoy vamos a trabajar sobre 11 puntos que se relacionan con el uso del término evangelio en el Nuevo Testamento. Así que el propósito más importante ahora va a ser que podamos revisar este texto del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y ver cómo el Espíritu Santo, al mover a los apóstoles a escribir, nos permite ver cómo el sustantivo y el verbo se utiliza. Pero básicamente me gustaría que veamos los sujetos que están relacionados en el término evangelio, la naturaleza del evangelio y el alcance del mensaje. Hemos estado hablando, como corolario de la reunión pasada, que este término evangelio nos hablaba de dos aspectos. Un aspecto histórico, y cuando el evangelio se contempla dentro de este aspecto, nos habla de los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, como hemos visto, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, obviamente el Antiguo Testamento que ya estaba relatado, la sepultura y resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. Estos aspectos son históricos, pero es de la obra del Señor Jesucristo y ese es el centro que tenemos que presentar. Y por supuesto, Pablo en Efesios 1 nos va a decir que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo recibido la fe para creer, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En el aspecto doctrinal, esto se utiliza con referencia a la interpretación de los hechos y eso nos ayuda a ver el contexto bíblico. Con eso trabajamos la semana pasada. En esta ocasión vamos a trabajar con algunas frases que describen o los sujetos involucrados en el tema evangelio, o la naturaleza del evangelio, o el alcance del mensaje. Y el primer punto que tenemos que ver es cómo lo presenta Marcos en 1:14. Dice que después que Juan había sido encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio que predica el Señor Jesucristo está relacionado con el reino de Dios. Cuando vamos a Mateo, encontramos que también se llama evangelio del reino de los cielos, porque se predica acerca de los cielos reinando en la tierra. Como ya hemos visto la diferencia que hay entre iglesia y el reino de los cielos, que ambos están dentro del reino de Dios, no vamos a dedicar más tiempo a eso, pero vamos a tener siempre presente ese tema. En los evangelios sinópticos, el término reino de Dios y reino de los cielos es intercambiable, pero no es igual cuando se habla a partir del libro de los Hechos, el evangelio del reino de Dios y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está dentro del evangelio del reino de Dios, pero tiene una similitud que si nosotros no le prestamos atención, podemos pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel, y eso no es así. Dios va a mantenerse fiel en su pacto incondicional con Abraham, en el pacto incondicional con David
y en la fidelidad al nuevo pacto para bendecir al pueblo de Israel, a su nación, por amistad con Abraham y también a los gentiles. En Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol y está apartado para el evangelio de Dios, puesto aparte para llevar ese evangelio de Dios. Vamos a ver otros textos y después vamos a tratar de definir por qué Pablo dice que estaba apartado para el evangelio de Dios. Bajo el mismo punto 1, es bueno que miremos Romanos 15, 16. Él vuelve a repetir aquí acerca de su ministerio, pero él habla de que había sido apartado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo en Gálatas capítulo 2 discute con Pedro. Y nos narra Pablo que cuando él fue a Jerusalén, habló con los que eran importantes dentro del grupo de apóstoles y les explicó cómo era el evangelio que Dios estaba mostrando para revelar a los gentiles. Hablamos de revelación porque era un mensaje nuevo. No lo conocían, no conocían toda la doctrina. Y evidentemente los apóstoles habían quedado todavía predicando básicamente a los judíos, y por allí, a medida que los que se convirtieron en Pentecostés fueron distribuyéndose por muchas zonas, encontramos en el capítulo 8 a Felipe, que era uno de los diáconos, haciendo una obra evangelística fuera de Jerusalén. Así que es importante recordar que vamos a necesitar a veces ir a diferentes libros para ver este tema de las frases que describen al Evangelio. Así que acá estamos viendo que es el Evangelio de Dios. 2 Corintios 11:7, Pablo está hablando de su ministerio y le dice: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Aquí Pablo les está recriminando a los creyentes de Corinto que él no les había cobrado nada, no les había permitido que ofrenden para su ministerio, y que en realidad eso había sido como humillarse, no aceptar algo, y la presentación del Evangelio había sido gratuita. A Pablo le discutían, si ustedes leen 1 Corintios y 2 Corintios van a ver, varias cosas. Algunas de ellas era porque no usaba palabras como Apolos, y probablemente fuese por la manera en que Apolos hablaba, o que no tenía un reconocimiento dentro de los apóstoles como había tenido Pedro como principal en el grupo, hasta que Judas se suicida y quedaron los 11. Pero este evangelio que él predicaba trataba de no ser una carga a nadie. 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Prácticamente menos de 3 semanas habían estado los creyentes de Tesalónica recibiendo instrucción de Pablo, y si ustedes miran 1 Tesalonicenses, se dan cuenta que había recorrido prácticamente la mayoría de las doctrinas bíblicas en cuanto a predestinación, elección, escatología, Espíritu Santo, toda en 3 semanas. En 1 Tesalonicenses 2:9 les dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Fíjense de nuevo cómo expresa este concepto: para no ser gravoso. Ellos trabajaban de noche y de día para presentar el Evangelio de Dios. En 1 Pedro 4:17, hablando de las tribulaciones que estaba sufriendo el grupo de creyentes a los cuales le escribió Pedro,
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los creyentes, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Obviamente la idea es que el fin es mucho peor porque no han obedecido al Evangelio. En Romanos 16 se nos dice que el Evangelio es para obedecer. Y en capítulo 16 de Hechos, cuando está predicando Pablo, dice, Dios ahora manda, es una orden de Dios que las personas reciban a Cristo. Sin embargo, sabemos que solamente los elegidos podrán hacerlo, porque ya están separados por el Espíritu Santo, 2 Tesalonicenses 2:13, hasta que les llega el Evangelio, y cuando les llegue el Evangelio, el Espíritu Santo va a proceder a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, le va a dar la fe para creer, que nos dice Efesios 2:8 y 9, y eso va a generar la conversión en el individuo. Bien, el punto 2 es que este Evangelio, que es de Dios, es acerca de su Hijo. Es decir, el que está en el centro de este Evangelio, que es de Dios, es su Hijo. Romanos 1, del 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí tenemos que en el centro de este Evangelio que le pertenece a Dios está el Señor Jesucristo. Y en Romanos 1:9 vuelve a decirlo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está en la introducción de Romanos, está diciéndoles que él ora por ellos, pero está afirmando que este Evangelio es de Dios, pero contiene un mensaje acerca de su Hijo. Muy bien, Marcos nos vuelve a recordar que él va a escribir algo que se llama el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso se refiere justamente a que el centro del mensaje y el contenido es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y dijo. En el punto 5 se nos dice en 2 Tesalonicenses 1:8 que este Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo hablando de lo que va a ser el día del Señor, y hay que recordar que el día del Señor no es igual al día de Cristo. El día de Cristo es el día en que el Señor nos llama a encontrarnos con Él en las nubes y sigue por la eternidad en nuestra relación con Él. Por eso dice Tesalonicenses, en el capítulo 4, su primera carta, Pablo dice que vamos a encontrarnos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué pasa con los que estaban afligiendo a los creyentes? El Señor va a estar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es justamente lo que Pablo decía en Romanos 2, que va a haber un día en que Dios va a juzgar a todos los hombres de esta era, de esta dispensación de la iglesia, conforme al Evangelio, porque no conocieron a Dios, porque no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El punto 6 es que este Evangelio es de Cristo. En Romanos 15:19 Pablo vuelve a hablar de este tema, hablando de lo que él había estado haciendo, y que él había hecho ciertas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y de esa manera, desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que, como vimos antes, el Evangelio es de Dios y es de Cristo. En muchas ocasiones es prácticamente intercambiable la idea, porque se dice quién es el que está en el centro. Esto es algo que también pasa con la palabra bautismo. Algunos hablan del bautismo de Juan, otros dicen, y porque se figura en la Biblia, que es
el bautismo para arrepentimiento o a causa del arrepentimiento. Pero tanto bautizarse como decir a quién le pertenecía el Evangelio puede dar lugar a menos problemas si hacemos esta distinción. Cuando una persona llegaba, como llegó Juan el Bautista, predicando que el camino de Dios había que enderezarlo porque venía detrás de él el Señor Jesucristo, Dios mismo, entonces la gente al bautismo que Juan imponía allí, lo hacía por 3 razones. La primera razón era que esas personas piadosas que habían estado viviendo alejadas de la esperanza de Israel, creían que ese hombre que estaba hablando era un hombre de Dios. Dios lo había enviado. En segundo lugar, creían que el mensaje que él daba era el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, el acto que ellos tomaban de bautizarse era para mostrarle a los demás que creían que ese era un siervo de Dios, que el mensaje era de Dios y querían agradar a Dios. Fíjense qué simple. Cuando se habla del Evangelio de Cristo, o el bautismo de Jesús, como aparece en el libro de los Hechos, que dio lugar a la aparición de una secta que se conoce con el nombre de solo Jesús, decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña Mateo 28, del 18 al 20, o decir el bautismo de Jesús o fue bautizado en el nombre de Jesús, es lo mismo, es intercambiable. Y esto es importante porque nos ayuda a comprender mejor esta expresión, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es que Cristo es el centro de ese tema que él predicaba. En el punto 7 vemos que este Evangelio también se llama de la gloria de Cristo. Y en 2 Corintios 4, después de estar explicando lo que Satanás hace en las personas, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que la tarea de Satanás es cegar el entendimiento. Y estas personas no van a poder entender, no va a haber resplandor, luz en el cerebro de ellos, si Dios no hace algo. Y ese algo está marcado en Juan 16, del 7 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado que lo va a convencer? No están creyendo en mí. No le va a decir a la persona: vos robaste, mentiste. No, porque no tendría tiempo. Una persona de 50 años ha robado, ha mentido, ha insultado, ha blasfemado probablemente tantas veces que ni se acuerda. Por eso cuando se habla de arrepentirse, tiene que ver con la misma idea de recibir. Es muy complejo este punto, pero es así. Las personas no se arrepienten de los millones de pecados o de los cientos de pecados que hayan cometido. Cuando escuchan el Evangelio, entienden que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, que si yo lo recibo como mi Salvador personal, tengo vida eterna. Y el pecado es que no estoy confiando en Él, sino en cualquier otra cosa, en mí mismo, en la humanidad, en la filosofía, en la religión. Y este es justamente el aspecto que el Dios de este siglo hace con los incrédulos. Por eso en 1 Juan, capítulo 5, se nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo nos recuerda en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, energizados por este Dios de este siglo. Pero imposible para cada uno de los incrédulos llegar a conocer a Cristo. Y eso se logró
por esta obra del Señor Jesucristo de muerte, sepultura y resurrección, y que cuando uno cree en Él y le recibe, tiene la vida eterna. El punto 8 del uso de esta palabra evangelio es que este evangelio es de la gracia de Dios. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, sabe que no va a volver a ver seguramente a ninguno de ellos, pero les presenta en Hechos 20, versículo 24, cuál era su actitud. Su actitud era: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos le estaban pidiendo: por favor, no subas a Jerusalén. Ya le había dicho a Gabo que iba a pasar por situaciones muy complejas, iba a ser tomado prisionero. Pero él dice esto: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? Mira que cuando vayas a Jerusalén, por causa de mí, te van a poner preso, pero yo te dije que te voy a llevar a predicar delante de reyes. Y así era. Iba a estar luego con Berenice, con Agripa, iba a llegar hasta Roma, iba a estar 2 años predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y este es otro título que se le da al Evangelio. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Y es de la gracia porque no requiere las obras de la ley. Es de la gracia porque es por la gracia de Dios. No es por las obras ni méritos humanos. Y es llamado de la gracia porque Dios en su bondad, en su gracia, en su buena voluntad, dice Efesios 1, nos eligió. Y eso es por gracia. No es como pensaba Arminio o como algunos interpretan en 1 Pedro, que Dios te elige porque sabe que lo vas a elegir. Para nada. Dios no hace eso. Eso sería trampa. Más bien Dios dice que todos los que están en Adán, en Romanos capítulo 5 del 12 al 21, todos los que están en Adán están separados eternamente de Dios. Sin embargo, al estar en Adán, Efesios 2 dice que estábamos como un cadáver. ¿Cómo un cadáver podría responder ante el olor de una rica comida? Es un cadáver. Ya no tiene nada con lo cual pueda moverse por su propia voluntad. Ha sido separada la parte física de la parte espiritual o inmaterial. Y por esa razón, cuando uno estudia los decretos divinos y se da cuenta que Dios decidió crear y luego permitir la caída y luego proveer la salvación, uno se da cuenta que el que está caído no puede responder a la salvación. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. No puede, por su propia voluntad, como dijo el Señor en Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra hasta donde yo estoy. Y esto es así. Este evangelio es de la gracia de Dios, no de la obligación de Dios de, porque vos ibas a recibirlo, entonces te va a elegir. Eso es falso. El problema está en las discusiones de la Reforma, cuando Arminio hacía mucho énfasis sobre el libre albedrío. Y Calvino ya había venido enseñando con respecto a la soberanía de Dios. Este tipo de conductas doctrinales inundó el protestantismo porque venían del catolicismo. Recuerden, esa era su primera, el primer grupo que salió de los conceptos católicos, que la salvación era por obras. Entonces uno entiende lo que le pasó a Arminio.
Él tenía claro algunas cosas, pero pensaba que el libre albedrío era muy importante, que una persona podía resistir recibir a Cristo como Salvador. Y la verdad es que no. Por eso se llama el Evangelio de la Gracia de Dios. En el punto 9 también se llama el Evangelio de la Gloria del Dios bendito, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 1 Timoteo 1:11. Terminando, Pablo también utiliza el término en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hay una parte que se produce en el momento en que el elegido, el que es conocido de antemano, es llamado por el Evangelio para creer, y se le provee la fe para creer, y por eso puede creer en él. Entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Evangelio de vuestra salvación. Así hay que explicarle a los creyentes, y esta salvación no se pierde. Ese también era un problema que tuvo Jacobo Arminio. Y el punto 11, este es el Evangelio de paz. Cuando Pablo está hablando de las armaduras de los soldados, hace un ejemplo, un contraste en el tipo de armadura que el creyente debe tener. Y entonces coloca el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, pero algo interesante en Efesios 6:15. Dice que los creyentes tienen que estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Presentamos un mensaje que tiene paz, porque el hombre es enemigo de Dios. Y el Dios de paz provee un evangelio para hacer la paz. La cruz también hizo la paz entre los judíos y los gentiles, por eso formamos la iglesia. Ya no hay judío ni gentil, somos un nuevo cuerpo llamado iglesia en Cristo. Como conclusión, vamos a ver 5 puntos para resumir lo que hemos estado charlando. En primer lugar, hemos visto que el evangelio es de Dios y también es del Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto que el centro de este evangelio es la persona, la gloria y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El centro del evangelio no es, Dios cambió mi vida, yo antes era un borracho, ahora no tomo más. Eso no es evangelio. Ese es el resultado de haber creído en el evangelio. Que Dios va santificando y mejorando cosas en tu vida, pero no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con la persona, con la gloria y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, ya hemos visto que este evangelio es acerca de la gracia y la gloria de Dios. No es la gloria del predicador, no es la gloria de los que levantan la mano, no es la gloria de nadie, solo es de Dios. Y si leen Efesios, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, elegidos por Dios. En cuarto lugar, hemos entendido que este evangelio asegura la salvación. No te asegura que vas a estar bien de salud o vas a tener dinero. Este evangelio asegura tu salvación eterna. Y no importa lo que parezcan decir algunos pasajes, que a veces justamente el arminianismo, al penetrar en los movimientos pentecostales de santidad, en algunos movimientos como el luteranismo, en las iglesias bautistas generales, eso fue generando un concepto de la libre voluntad del hombre para resistir a Dios. Cuando Esteban habla en Hechos 7, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, no está hablando a la iglesia, sino a los líderes gentiles, en este caso judíos, que estaban rechazando durante toda la historia que Esteban le cuenta, desde que salen de Egipto, llevando en el desierto las imágenes de sus deidades, el dios Renfán y otros, Moloch y todo lo que llevaba, les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque cuando llegó el Señor Jesucristo, lo mataron.
y sabían que Él era el Mesías, y vieron los milagros, y vieron las profecías cumpliéndose, y ustedes igual lo mataron. Bueno, la verdad es que nunca se le dice a un creyente que él resiste siempre el Espíritu Santo. Al creyente se le dicen 3 cosas en el Nuevo Testamento. Se le dice en primer lugar que sea lleno del Espíritu, y eso es una orden. En Gálatas se le dice que ande según el Espíritu, que marque el paso, que marche conforme a la palabra de Dios. Pero también se le dice en 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu. Pero nunca se le dice que resiste. Y el punto 5, hemos visto que este evangelio que Pablo predicó es el parámetro que Dios va a utilizar para juzgar a los hombres que viven en este periodo de la iglesia. Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, el evangelio que Pablo predicaba es el parámetro para juzgarlos. En la tribulación no está este evangelio de la gracia. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando le habló al pueblo de Israel, tampoco estaba este evangelio de la gracia. Lo vamos a ir viendo en los próximos pasos. Que el Señor nos permita, en su gracia, poder estudiarlo. Muchas bendiciones.